Bueno, y precisamente sobre este tema, un tema que ya se venía advirtiendo por algunos países, pero que finalmente hoy se ha conocido que Estados Unidos deja este acuerdo nuclear. ¿Qué va a pasar? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Cómo va a afectar a la economía mundial? Tenemos ya vía microondas a Farid Cajat para que nos dé mayores detalles. Buenas tardes, Farid. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en principio, ¿cuáles son esas acciones o sanciones que volverían tras la salida de Estados Unidos de este acuerdo? Bueno, las sanciones de Estados Unidos no son particularmente significativas por sí mismas porque Estados Unidos no tenía virtualmente relaciones económicas con Irán. Parte del problema fundamental en realidad es el hecho de que las sanciones probablemente afecten a otros países o a empresas de otros países que operan en Irán o que tienen negocios con Irán porque se les impediría utilizar el sistema financiero de los Estados Unidos. Entonces, si queremos ver un resultado inmediato de este problema, aunque no es un resultado exclusivamente de la previsión, porque esto era previsible, de que Trump iba a abandonar el acuerdo, pero sí es en parte resultado de ello, es el hecho de que el precio del petróleo ha subido y está alrededor de $70 el barril. O sea, los peruanos, por ejemplo, probablemente podríamos terminar pagando más por gasolina o por pasajes de transporte público. O sea, nos afecta directamente. Así es. Ahora, Donald Trump ya lo habíamos visto, ¿no?, en el tema de Corea y ahora en Medio Oriente. ¿Qué es lo que busca políticamente, si es que podemos analizar esto en forma global, Donald Trump? ¿Cuál es el papel que está jugando? Bueno, la presunción que muchos tienen, y tiendo a coincidir con ella, es que esto es más, hay que interpretarlo en parte en clave de política interna. Las bases republicanas que apoyan a Trump, los sectores más conservadores del Partido Republicano, ven el apoyo relativamente incondicional o básicamente incondicional a Israel y el enfrentamiento a Irán como políticas que redundan en el interés de Estados Unidos. Y este es un año electoral en Estados Unidos. Entonces, la pregunta de fondo es si esto no obedece más a razones de política interna que de política exterior. Porque cuando uno lo ve desde la perspectiva de la política exterior, primero uno puede pensar lo que quiera del acuerdo. Lo que es absolutamente innegable es que la situación anterior al acuerdo era peor que la situación posterior a su firma. Irán tenía más centrifugadoras enriqueciendo uranio y enriqueciéndolo en mayor proporción que ahora. Y entonces tú, si quieres cambiar los términos del acuerdo, lo que algunos decían, incluyendo el presidente Macron, es mantén el acuerdo como está y añade nuevas cláusulas en acuerdos ulteriores, pero no desandes el camino que se ha avanzado. Y esto ha terminado dividiendo a Estados Unidos de sus principales aliados, que han manifestado claramente que se van a mantener dentro del acuerdo: Alemania, Francia y el Reino Unido. ¿Qué es lo que va a seguir entonces? Porque también hemos escuchado o leído en algunas notas que Irán amenazó también con enriquecerse de más uranio si es que no se cumplía este acuerdo y se mantiene en no cambiarlo. Entonces, una vez que se ha tomado esta decisión, ¿qué va a seguir? ¿Cuáles son los caminos? Bueno, Irán tiene la razón jurídica, es lo que habría que decir. Irán no tiene por qué aceptar que una de 6 partes, perdón, 7 con Irán, pero 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania e Irán, 7 países llegaron a un acuerdo y lo estaban cumpliendo, y lo estaba cumpliendo en particular Irán. Y eso lo verifica la Agencia Internacional de Energía Atómica. Estados Unidos no puede unilateralmente exigir que las otras partes cambien el acuerdo. Y en el caso específico de Irán, ha dicho que mientras los demás países signatarios mantengan sus compromisos bajo el acuerdo, podría a su vez mantenerse dentro de él. Pero Irán no puede estar obligada a cumplir un acuerdo que Estados Unidos ha roto, no Irán. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el otro paso de Estados Unidos? Porque intentaba de alguna forma presionar, digamos, a que se acuerde o que haya un acuerdo con cambios, pero
si no estaría obligado y está jurídicamente respaldado, entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso de Trump o de Estados Unidos para que haya un cambio real, que es lo que finalmente busca? Es que ese es el tema, ¿no? Obama no ignoraba que había otras diferencias de interés entre Estados Unidos y sus aliados, por un lado, e Irán, por otro. El programa balístico iraní, el apoyo iraní a grupos irregulares armados que han utilizado el terrorismo como medio, cosa que también hacen Israel y Estados Unidos, dicho sea de paso, apoyar a grupos irregulares armados que usan el terrorismo como medio. El punto es que, según el criterio del gobierno de Obama, había que quitar entre los riesgos el riesgo de un Irán desarrollando un programa nuclear con fines militares. Una vez que quitabas el riesgo mayor entre los cálculos de riesgo, podías luego establecer negociaciones para los demás temas. Eso era lo que sugería el presidente Macron, creo que era la línea correcta, pero ahora no queda claro qué va a ocurrir, porque todas las otras partes están de acuerdo en mantener, digamos, los términos de lo acordado en el pasado. Entonces, si Trump acepta que cualquier negociación sea manteniendo los términos de lo acordado, la fórmula podría discutirse, podría plantearse alguna solución, pero no queda claro que eso sea lo que Trump tiene en mente. Ahora, ¿cuál fue el papel de Netanyahu? Porque él explicó este supuesto descubrimiento de un programa nuclear secreto. ¿Tuvo también gran peso en esta decisión de Donald Trump? Trump lo menciona en su decisión, ¿no? Entonces, ¿qué tanto pesó? No lo sabemos, pero algún peso tuvo, dado que fue mencionado de manera explícita. Ahora, el propio ex correligionario y antecesor de Netanyahu en el cargo, también quiero decir primer ministro de Israel, Ehud Olmert, dijo que él, siendo primer ministro, y él dejó de serlo el año 2009, conocía toda la información que ha revelado Netanyahu, no hay nada nuevo, esto es un programa antiguo que ya no existe, y nada de lo que dijo, lo dice el propio Olmert, y están de acuerdo los servicios de inteligencia israelíes, nada de lo dicho por Netanyahu implica que Irán haya violado este acuerdo que está vigente. Habría que recordar que la primera vez que Netanyahu habló de un programa nuclear iraní con fines militares fue en 1996, y en más de una ocasión ha dicho desde entonces que Irán está a poco más de un año de tener bombas atómicas. Han pasado más de 20 años y esas bombas siguen sin existir. Yo no tomaría muy en serio lo dicho por Netanyahu, pero aparentemente Trump discrepa conmigo en este tema. Así es. Finalmente, y volviendo a lo que usted mencionaba cuando empezamos esta entrevista, si es que va a haber un impacto global, económico, como lo mencionó la OPEP, en el caso de Perú, por ejemplo, que es lo que finalmente a todos nosotros nos preocupa, ¿esto sería a largo plazo, a corto plazo, si es que sería muy fuerte debido a esta decisión de Estados Unidos? Bueno, el impacto más directo probablemente sea sobre el precio internacional del petróleo, y ese ya lo estamos sintiendo. No es únicamente consecuencia de la ruptura del acuerdo por parte de Estados Unidos, pero ese es, sin duda, la propia OPEP lo indica, uno de los factores que ha hecho que el petróleo esté en su nivel más alto desde el año 2014. La otra posibilidad es que esto escale en el plano militar. Si es que Irán eventualmente decide también que si Estados Unidos no está obligado por los acuerdos que firma, Irán tampoco, y decide reiniciar un programa nuclear con fines militares. No parece lo más probable, pero bajo las circunstancias es un escenario que ya no se puede excluir. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vamos a esperar qué es lo que pueda pasar en los próximos días. Decisiones estamos hablando de potencias mundiales. Muchísimas gracias, Farid Kajat, por explicarnos estos detalles.